Bueno, buenas tardes. Como ya hemos tenido esta breve presentación, simplemente repetir que bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. El formato que vamos a tener hoy es un formato conversatorio con Beatriz Ranea y con Javi Royo. El tema que habíamos elegido para trabajar sobre la deconstrucción de la masculinidad sí tenía que ver mucho con las actividades que realizamos desde diferentes recursos, entidades aquí en Villaverde en torno al 25 de noviembre. Y sí que queríamos, además, que fuera un formato más abierto. Para que os hagáis una idea en qué va a consistir, vamos a abrir un diálogo con Beatriz y con Javi sobre las obras que ya tienen escritas, que aquí en la biblioteca las vais a tener en breve, si no, pues en el Clara Campoamor, en la biblioteca los tenéis ya, si alguna ya sois también usuarias de los recursos que tenemos ahí, para ver desde dónde han trabajado, qué reflexiones tienen hecho sobre este mundo un poquito complejo de la masculinidad, que además, como muchos otros ámbitos, también tiene sus polémicas, tampoco hay como una opinión única, sino hay como diferentes formas de enfocarlas. Yo he preparado algunas preguntas por si necesitamos para arrancar, pero lo que me gustaría es que fuera un conversatorio con todas las personas que estamos aquí. O sea, aparte de lo que Beatriz nos cuente, Javi nos cuente, yo les pueda ir preguntando, abriremos un turno de preguntas. Como estamos grabando este conversatorio, queríamos haberlo transmitido en streaming, hemos tenido un pequeño problema técnico, pero sí se colgará en el canal de YouTube del Espacio de Igualdad en breve. Para que queden grabadas vuestras preguntas, que no os extrañe que cuando las formuléis, y yo las voy a repetir, no porque no las haya entendido, sino porque necesito que se graben, ¿de acuerdo? Por eso simplemente una cosa así un poquito más técnica. Bueno, sin más, vamos a empezar. Como ya les han presentado muy brevemente, yo simplemente repetir que Beatriz Ranea, es socióloga, aparte de desarmar la masculinidad, tiene también libros diferentes ahora mismo, porque sí que ha sido una autora muy prolífica en los últimos años en el mundo del feminismo, pero también es una militante de base, que también eso es muy importante, de barrio además, que eso le da también otra perspectiva a veces que no es la de la academia. Y Javi Royo, le conozco menos que a Beatriz, pero es verdad que en el Clara Campoamor hemos tenido la enorme suerte de que cuando le hemos pedido colaboración siempre ha sido una persona que ha respondido para todo, que eso siempre se agradece, con muy buena actitud, y seguimos con mucho interés todo lo que está haciendo en este ámbito de las viñetas. Él es historietista, es ilustrador, dibujante gráfico, que además compartimos esa afición también por el dibujo gráfico las personas que estamos aquí en el conversatorio, porque a veces una imagen nos dice muchísimo, y Javi tiene pues esa capacidad de condensar libros muy densos en una imagen concreta. Vamos a tener imágenes también suyas acompañándonos y yo creo que dan como para mucha reflexión. Y como veis, el tema que nos trae no es fácil, entonces yo lo primero que preguntaría, simplemente para arrancar, en el caso de Javi me surge menos duda cómo llega él a reflexionar sobre la masculinidad, pero en el caso de Beatriz sí, es como cómo de repente Beatriz empieza a escribir. El libro suyo de Desarmar la masculinidad es del año pasado, ¿verdad, Beatriz? Del 2020, y de este año, o sea, la pandemia dio. Es verdad que has sacado varios libros así, y este me llamó mucho la atención justamente por el tema. Entonces, si quieres, empiezas tú, luego le preguntamos también a Javi a qué le ha llevado esta reflexión en torno al concepto de la masculinidad. Y si existe la masculinidad o las masculinidades, que para mí es como otro tema importante. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias, Ana, por la presentación y por la acogida. Bueno, a ti, compañera, amiga, y por supuesto al Espacio de Igualdad Clara Campoamor y a la Biblioteca María Moliner, que dos espacios con dos nombres de dos mujeres a las que les debemos tantísimo, así que es un lujo estar aquí. También pues conocer a Javier Royo, a quien sigo desde hace mucho tiempo, pues es un privilegio. Y nada, bueno, pues también gracias a todas las personas que estáis aquí. Eso, me encanta el formato conversatorio porque es como más horizontal y podéis participar y que se genere un diálogo mucho más enriquecedor que nosotros echemos aquí una chapa unidireccional. Así que, bueno, yo dando respuesta a la pregunta, has visto cómo la he eludido para... bueno, a mí lo que me lleva a escribir un libro sobre masculinidad o masculinidades es el tema de la prostitución, porque yo como me acerco a
a investigar la masculinidad es a través del estudio de la prostitución, porque cuando me sumergí en la investigación académica tomé esa, no sé si acertada decisión de estudiar la institución, el sistema prostitucional y vi que había un vacío en el estudio de la demanda de prostitución. Hay otras investigadoras que ya han abierto algo de camino, pero me acerqué a estudiar la demanda de prostitución y una de las conclusiones que saqué del estudio de la prostitución es que para los hombres que demandan prostitución, los hombres prostituyentes o puteros, la prostitución es un espacio un poco de reconstrucción de la masculinidad que podemos llamar hegemónica o tradicional o simplemente llamarla patriarcal. Y una vez que acabé la tesis, pues me quedé pensando, bueno, pero tiene que haber más espacios que sean esos escenarios donde los hombres encuentren, bueno, pues cómo resituarse en esa posición de privilegio y de poder frente a las mujeres. Y eso es lo que me empujó un poco a estudiar más a fondo la masculinidad, es decir, para comprender y a través de la elaboración un poco de un diagnóstico también mirar un horizonte diferente, ¿no? Mirar qué es lo que pasa con ese camino hacia las masculinidades disidentes, igualitarias, contrahegemónicas, que tampoco hay consenso en cómo llamarlas. Y eso es lo que me empujó bueno, pues a sacar el estudio de la masculinidad solo del ámbito de la prostitución y ampliarlo más allá. Y dio forma en este libro, que también trataba de ser divulgativo, es decir, sacar también los estudios de la masculinidad de la academia, llegar a un público más amplio. Y el tema de las masculinidades o masculinidad, pues es controvertido. A mí me gusta hablar de masculinidades en plural para dar bueno, para incitar un poco a mirar con una perspectiva esperanzadora. También depende del día, hay días más pesimistas y días más optimistas. Pero me sirve el plural para diferenciar el camino que se va abriendo de disidencia de la masculinidad hegemónica para, bueno, pues para dar esas opciones, ¿no? De que es posible construir otras formas de ser que se comprometan con la igualdad y con el feminismo. Yo sí que estoy contento de estar aquí porque Beatriz es, bueno, es increíble, claro, la profundidad que pueden tener los libros y a mí me da un poco de vergüenza a veces. Yo soy un dibujante yo hago dibujos, escribo con dibujos y yo, bueno, empecé a trabajar y a hablar sobre feminismo yo creo que desde hace bastante tiempo, pero no porque solo hable de eso, porque hablo de muchos temas sociales y el del feminismo o el de la desigualdad o la violencia hacia la mujer, pues es algo que, como me tocaba la fibra, pues dibujaba, que es lo que hago. Cuando algo me toca, pues dibujo sobre ello. Y concretamente los dos libros que he escrito con Lumen, Homomachus y Laborachismo, Homomachus, perdona, que es que llevo, no es COVID, es catarro normal, estoy con un test, no pasa nada. Surgió porque la editora de Lumen, Lola Martínez Albornoz, que es una gran editora y que tiene, bueno, en realidad son todas mujeres en Lumen, lo hacen muy bien, llevan una línea muy interesante de publicar a ilustradoras que tienen un fuerte componente en la temática feminista, ¿no? Como María Gese o Flavita Banana o Lola Vendetta también está por ahí, creo. Y ella me llamó un día viendo unas viñetas que había visto en mi Instagram que daban respuesta al tratamiento que hicieron con la víctima de la manada, sobre todo por parte de la justicia y de la prensa, de cuestionarla, de ponerla de nuevo ahí en medio del huracán, ¿no? Y a mí esto me quemaba y hice un par de viñetas o 3 o 4, empecé a ilustrar sobre ello. Ella lo vio y me llamó y me dijo: oye, Javi, vamos a reunirnos, vamos a hablar porque tenemos un catálogo de ilustradoras muy buenas que hablan de feminismo, pero no hay ni ningún hombre ahora mismo que esté hablando del feminismo desde su punto de vista a otros hombres. Y ese punto de vista a mí me pareció muy interesante, ¿no? Claro, al principio cuando te plantean esto hay que decir que, bueno, has hecho unas viñetas, has escrito, yo no he hecho toda una tesis como Beatriz. Es un viaje en el que sales un poco con el barco, las velas y
y vamos a meternos y a ver qué va ocurriendo, ¿no? Y de hecho es un viaje muy interesante que a mí personalmente no voy a decir que me haya cambiado, sino que me sigue cambiando, que es lo mejor, ¿no? Porque creo que es un viaje que una vez que lo empiezas, supongo que como les ocurre a todas las mujeres feministas también, que continuamente se está haciendo un autodiagnóstico, ¿no? Cada una de lo que está ocurriendo, porque como tú dices en el libro también, es una cuestión cultural, es una cuestión que cambia continuamente, y creo que los hombres es lo mismo, quiero decir, no hay ninguna diferencia, es exactamente igual. Entonces sí es un viaje muy bonito en el que todo el tiempo te lleva a replantearte cosas, ¿no? que tienes dentro, ¿no? Y que tienes dentro o que están socialmente ahí, y que tú das respuesta de una forma desde la masculinidad hegemónica, ¿no? Y entonces esto es lo interesante y esto es lo bonito, o sea, realmente es lo que a mí más me ha aportado de meterme en este mundo, de escribir libros sobre este tema, ¿no? Como veis, se llegan por caminos muy diversos, ¿no? Pero como dice muy bien Javi, una vez que empiezas, las mujeres que militamos o que trabajamos desde el ámbito de la igualdad o militamos en el feminismo, sabemos que no hay una vuelta atrás. Una vez que te has puesto las gafas violetas, el mundo no vuelve a ser igual. Y a veces es más complejo el mundo, en el mundo que tienes que estar. Entonces sí que me interesa también justamente ese punto de vista, porque durante muchas décadas hemos hecho el análisis sobre el rol de las mujeres, los cambios que tenemos que hacer, la educación. Hemos dejado durante un tiempo, porque era así lo que tocaba hacer, y creo que le corresponde a los hombres además hacer su propio camino, y no son las mujeres las que lo tienen que hacer. Pero sí me parece muy interesante que en los últimos años ha habido como bastantes más publicaciones y se ha puesto más el foco en justamente la construcción de la masculinidad. Entonces esta famosa frase, no se nace mujer, sino se hace... O sea, de Simone de Beauvoir, yo creo que en el caso de los hombres existe también, pero no sé hasta qué punto hemos hecho el análisis a la misma velocidad. O sea, que no sé si hay tantos hombres dispuestos a hacerse ese cuestionamiento. Tú que has trabajado, y tú creo que Javi también, creo que puedes tener esa información. ¿Hay tantos hombres cuestionándose ahora mismo su masculinidad, o son casos, los estamos analizando como caso de estudio, pero en realidad hay muy pocos con ganas de hacerse esa pregunta a sí mismo? Yo no sé si esto que primero lo responda Javi. Yo lo voy a responder con tu libro directamente, porque ahí lo explicas muy bien también, ¿no? Digamos, los que llevan la capa de macho alfa, digamos, masculinidad hegemónica, los que silencian. Creo que hay, o sea, yo con eso me he visto muy reflejado también, ¿no? Creo que hay muchas escaleras dentro de los hombres también, y de cómo entienden las relaciones de igualdad o no con las mujeres y el feminismo. Lo que sí puedo decir es que yo sí me he encontrado muchos hombres silenciosos pensando que no deberían de estar, o no están de acuerdo con aquello que se está diciendo en ese momento. Y que el verdadero paso, yo siempre lo digo porque me parece súper importante, es pasar a la acción también. O sea, que los hombres estamos en un punto ahora, claro, es un punto complejo en el sentido de que la masculinidad hegemónica te dice que para formar parte del grupo de los hombres te tienes que comportar de una determinada manera, ¿no? Y cuando no estás de acuerdo con esa determinada manera, el hecho de dar el paso es lo complejo, porque de verdad silenciosos hay muchos. Yo creo que de puertas para dentro de casa incluso, creo que hay muchos más hombres igualitarios que cuando se juntan en el grupo. Esto es curioso, me da la sensación. Y de hecho, bueno, sí, me da la sensación y lo corroboro porque tengo amigos que es así y que, bueno, que les cuesta mucho cortar el cordón umbilical con la masculinidad hegemónica. Porque no es fácil sentirse, esto es un poco como, yo lo relaciono mucho con esa época del instituto que yo creo que los hombres no dejamos nunca, no dejan nunca, ¿no? De sentir que tienes que pertenecer a ese grupo y no ser valiente para... Creo que las mujeres son mucho más valientes para esto. No, me da la sensación, no, ya sé que generalizar es una gilipollez, pero sí que es verdad que me da la sensación de que a mí me pasa, yo hago talleres, por ejemplo, donde tienes que apuntarte tú solo a venir a un taller de creatividad, y la mayoría de las personas que vienen son mujeres,
Yo siempre digo, ¿y por qué será eso? Pues porque son mucho más valientes a la hora de hacer algo diferente, de poder cambiar, de que no pasa nada, que igual te puedes... O sea, hay una conciencia de grupo, pero no hay una conciencia tan esclava de grupo como la que yo veo en los hombres, ¿no? Esclava y a la vez, evidentemente, estamos diciendo que hay que dejar algunos privilegios y eso agarrado a las tradiciones, agarrado a todo, pues les está costando. Cuando en realidad para mí son un peso. O sea, yo creo que estos privilegios muy mal entendidos son una verdadera losa también para los hombres, porque yo creo que al final, y tú también creo que lo dices en el libro, para mí es un camino hacia la libertad, o sea, clarísimo, en el que el día que realmente no existan estas relaciones de poder tan jodidas entre hombres y mujeres, realmente, bueno, no sé, a mí me parece que cuando una mujer no tenga que mirar para atrás por la calle por la noche, el mundo cambiará radicalmente. Cuando se empodere en el mundo del sexo, o sea que, no sé cómo explicarlo. Creo que falta tantísimo camino, estamos tan en el comienzo, es brutal. Y no sé, bueno, no me voy a enrollar más. Es que yo me enrollo, perdona, ¿eh? No, pero casi que lo has dicho todo, así que no. Fenomenal, porque eso, ¿no? Porque compartimos mucha de la mirada. Y bueno, aparte de todo esto, lo que comentaba Ana de cómo el feminismo ha estado muy centrado en analizar cuál es la situación de las mujeres y, por supuesto, ¿no?, en promover el empoderamiento de las mujeres, el cambio social, desde hacernos cargo de en qué situación estamos. Y creo que de forma directa o más indirecta el feminismo también siempre se ha hecho, bueno, ha mirado hacia la masculinidad, porque al final el feminismo pues problematiza la dominación masculina y por tanto pues está problematizando esa situación de privilegios y está también señalando que no solo, porque muchas veces cuando hablamos de género parece que hablamos solo de mujeres, el género es también algo que portan los hombres, ¿no? O sea, los hombres, pues como decías, no nacen, sino que se van haciendo mediante el proceso de socialización a través del cual van aprendiendo todos esos mandatos de lo que es ser un auténtico hombre en las sociedades patriarcales como la nuestra y a mí la idea de desarmar me venía mucho por la idea de la armadura que es la masculinidad hegemónica, porque al final constriñe de una forma, o sea, los mandatos de género nos limitan a todas y todos de forma diferente, pero es verdad que los niños, según van siendo socializados en este modelo tan rígido que es el de la masculinidad hegemónica, van perdiendo también muchas posibilidades de ser, ¿no? Esa libertad va siendo coartada por todo lo que no tienes que hacer para ser reconocido como un niño que será visto como un hombre, ¿no? Porque el ideal de masculinidad hegemónica es muy, muy limitante. Y cada vez que un niño se sale de lo establecido, de lo que ha de ser según los patrones de la masculinidad hegemónica, pues se le sigue feminizando y no es extraño. Y es que a veces digo, vivimos en burbujas y cuando tienes cierta conciencia es verdad que en tus entornos quizá no lo ves tanto, pero se siguen escuchando, bueno, pues no seas una nenaza o esos insultos que, bueno, feminizan también, devalúan la homosexualidad, feminizándola, ¿no? Y todavía pues vemos cómo aquel niño que no se corresponde con los mandatos de la masculinidad hegemónica sigue recibiendo con la carga peyorativa el apelativo maricón, porque un auténtico hombre de verdad tiene que ser también heterosexual y no solo serlo, sino exhibirlo, ¿no? Demostrar de forma sistemática que es claramente heterosexual. Y en el caso del camino que les queda por hacer a los hombres, es cierto que es un camino que tienen que andar ellos, pero sin olvidar esa matriz feminista que abre también esta puerta para que los hombres se piensen a sí mismos en relación al contexto, ¿no? Para que inicien este camino individual sin perder de lado también el impacto estructural, porque a veces se plantea mucho la cuestión de la masculinidad desde el cambio individual. Esos hombres silenciosos, como decías, me ha encantado la idea de pasar a la acción, porque es verdad que empezamos a pensarnos de forma individual qué es lo que está pasando y a darle sentido colectivo,
O sea, esto no tiene que ver, o sea, esto tiene que conectarlo, ¿no? Si son capaces de conectarlo con la construcción de la masculinidad, pues de ahí a pasar a la acción hay un pasito que es el que necesitamos también las feministas, porque necesitamos más hombres comprometidos con la igualdad, y aquí es el gran, bueno, pues el gran reto que queda, porque no es lo mismo promover el cambio en las mujeres, que estamos en una situación de desventaja dentro de la estructura social, es decir, que estamos promoviendo el empoderamiento, que promover el desempoderamiento, ¿no? Que promover la transformación desde una situación de privilegio, que tiene muchos costes y muchos riesgos para los hombres, ¿no? Porque estos mandatos de la masculinidad son claramente dañinos. No solo, pues, hoy, bueno, que estamos en torno al 25 de noviembre, no solo para las mujeres, no solo por las violencias que sufrimos las mujeres, todas las violencias machistas, sino que también es muy dañino, bueno, para el resto de seres vivos del planeta, para el hábitat, ¿no? Pero también para los propios hombres, ¿no? Porque supone también altos niveles de sufrimiento adaptarse a la masculinidad hegemónica. Pero claro, ese daño va aparejado también de una situación de privilegio que es más complicada bueno, pues de trabajar para desempoderar. Que has llegado justo a la pregunta que os iba a plantear, y a partir de esta lanzamos ya al turno abierto, ¿de acuerdo? Que para mí es una situación que nunca resulta fácil, sobre todo cuando trabajamos con adolescentes, porque, como dices, no es lo mismo empoderarte que renunciar a ciertos privilegios, y a veces ni siquiera son conscientes de los privilegios que tienen. Y simplemente el cuestionar que, porque el género, como tú has dicho muy bien, es una situación relacional, o sea, no es de uno consigo mismo, que tienen que renunciar a ciertos privilegios en aras de un mundo más justo, es como si a veces hablaras de ir a hacer un vuelo a Saturno, porque es como, ¿de qué me estás hablando? ¿A qué tengo que renunciar yo? En el contexto, además de, por ejemplo, imaginaros de Villaverde, ¿qué privilegios tengo yo viviendo donde vivo, siendo como soy? Y cuesta mucho que entiendan que en relación a sus compañeras, que son del mismo contexto, del mismo barrio, entonces, ¿cómo haces que entiendan realmente que viven en un entorno donde tienen ese privilegio por el mero hecho de haber nacido con un sexo biológico determinado? Os pido la receta. Pues ojalá tener, a mí me encantaría para estas cosas tener una varita mágica y decir, tranquila, yo te lo soluciono, pero es cierto que como todo cambio social son cambios profundos, y más algo tan arraigado socioculturalmente, ¿no? Pues nos va a llevar mucho tiempo. Pero sí que cuando hablamos cuando se trata de trabajar sobre todo con los chicos jóvenes, creo que hay que hacerles bueno, comprender o darle las herramientas o la posibilidad, ¿no? Dentro del pensamiento crítico, de analizar que tienen esos privilegios, a ser consciente de esos privilegios, de, por ejemplo, puedes ir caminando por la calle sin tener, bueno, puedes tener miedo a que te roben, pero la violencia sexual ni te la planteas, ¿no? O que no vayas a llegar viva a tu casa. O sea, que hay una serie de privilegios ahí, o no hacerte cargo de determinados cuidados, ¿no? O casi todos los cuidados. Y, o sea, es decir, poner los privilegios sobre la mesa, pero también los daños, ¿no? Sin perder de vista los privilegios, que a veces hay un discurso de lo que el patriarcado nos hace a nosotros, que sitúa un poco a los hombres como víctimas del patriarcado al mismo nivel que las mujeres. No podemos caer en eso. Pero sí que creo que es importante hablar también de los daños, de esa sobreexposición a los riesgos, y también que ponen en peligro su propia vida por demostrar que son más hombres que ninguno. Y cuando hablamos de los chicos jóvenes, también importante pues decirles que pueden ser agentes de cambio, o sea, y promover el discurso de la transgresión, ¿no? Porque, o sea, los mandatos de género te dicen cómo tienes que ser, de esta forma determinada tienes que comportarte para ser reconocido como un auténtico hombre por los demás, y tú puedes cambiar esto, o sea, puedes transformar esta realidad, o sea, darles la idea de que tienen poder para transformar, aunque como sabemos eso, ¿no? Luego cuesta muchísimo más porque estamos hablando de cuestiones estructurales, pero la idea de generarles esa conciencia que en parte las feministas tenemos, porque somos feministas porque pensamos que el cambio es posible, aunque nos demos 1000 veces de bruces, ¿no? Y nos frustremos en muchas ocasiones, pero seguimos pensando que es posible caminar hacia esa utopía que no sabemos si veremos, pero de una sociedad mucho más igualitaria, una sociedad libre de violencias machistas. Yo
Yo añadiría algo que me parece interesante también, y es que es mucho más fácil huir de esta masculinidad hegemónica en determinados ámbitos que en otros. Ocurre como con los privilegios también dentro del feminismo. Por ejemplo, dentro del mundo artístico es muy fácil, pero si trabajas en una empresa de paquetería muy masculinizada será más complicado. Y bueno, esto simplemente lo digo por los matices de las violencias que pueden recibir también los hombres a la hora de intentar desengancharse de aquí, ¿no? Que es verdad que existe. Pero bueno, no sé qué más. Solo lo apunto porque muchas veces es lo mismo que ser feminista con muchos privilegios o ser feminista inmigrante de color en un barrio, ¿no? Pasa un poco parecido, yo creo. Solo ese apunte, ¿no? Sí, lo que nos aportó el feminismo negro África en su momento de la interseccionalidad y que no tenemos que dejar de tener presente, ¿no? Que los privilegios se cruzan desde diferentes lugares.